José, ¿sabés lo que hizo? Huyó de ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía en claro que su sexualidad era importante. Este día quisiera charlar con vos sobre la historia de José. La historia de José empieza en Génesis 37 y te animo a que puedas leerla, como compartíamos, puedas aprovechar el tiempo, puedas aprovechar tu verano y leer esta historia apasionante y leerla vos, ¿sí? Y anotar tus propias reflexiones. Yo acá tengo 3 test para compartir sobre José que tuvo que pasar en su vida para alcanzar el sueño que Dios tenía para él. Y llamé a esta charla convicciones firmes en el Espíritu Santo. Y quisiera charlar con vos en 3 devocionales sobre estos 3 test. ¿Estamos? Así que empezamos con el primero, si te parece. José era el menor de los hijos de Jacob. Y era el niñito cuidado de mamá, el amado de mamá y el amado de papá. Le regalaban ropas las mejores, ¿sí? Es como si hoy te vistieras con Lacoste y jeans Levi's y zapatillas Nike. José era el más amado por la familia, pero también el más odiado por sus hermanos. Odiado y envidiado por sus hermanos. Y ¿sabes qué cuenta la Biblia en Génesis 37? Que José tiene 2 sueños. Y José, como niño que era, va y se los cuenta a sus hermanos. Ahora vamos a ver la reacción de sus hermanos y vamos a pequeñamente analizar estos sueños. Dice 37:7, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. El otro sueño lo cuenta José en el 9, dice, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? José era un niño. José, lo que él simplemente hizo fue contar lo que vivió, contar lo que había soñado, contar lo que había percibido. Simplemente quiso contarlo. Y todos sus hermanos y su padre dijeron, acá hay cosas raras. Fíjate que lo que él sueña es que él estaba creciendo, él estaba engrandeciéndose y que su familia se arrodillaba ante él. ¿Quién quiere arrodillarse ante un humano? ¿Quién quiere arrodillarse y pedirle guita a alguien, a algún amigo, lo que sea? Es doloroso, es feo. Sus hermanos no interpretaron esto correctamente, sino lo interpretaron como, el nenito de mamá ahora se viene a agrandar con nosotros. Si nosotros somos sus hermanos mayores, él es el menor. Y la ley en ese tiempo y la cultura en ese tiempo era que el primogénito de la familia, el primer hijo, era el que heredaba todo, era la autoridad, no el menor. Pero sin embargo Dios hace cosas alocadas como siempre. Dios lo estaba escogiendo a José para hacerlo grande. Ese era el sueño que tenía. Pero José, antes de ser grande, tuvo que pasar 3 test. Y hoy quiero charlar sobre el primero. Y el primero fue el siguiente. Sus hermanos, al ver esta actitud de José y a interpretarla como de un agrandado, de un canchero, le tuvieron envidia y odio. Ese odio y esa envidia lo llevó a vendérselo a los ismaelitas como esclavo. Y cayó José en la casa de Potifar. Ahora pensá, José, que era el hijo menor, el niñito cuidado de mamá, que tenía toda su vida arreglada, es vendido como esclavo, o sea, sin autoridad, sin futuro, sin ningún beneficio, sin ningún derecho, como esclavo a una tierra que le era desconocida. En esa tierra, José, a pesar de esa condición, de esa situación que pasó, José se hizo
bien estratégico, bien medido, y empezó a trabajar en la casa de Potifar, y empezó a trabajar y empezó a caerle bien a Potifar, que Potifar le empezó a dar mayor autoridad, mayor responsabilidades, y José todo lo que hacía lo hacía bien, porque él era un siervazo, él era un pibe que estaba preparado, y José empieza a administrar de tal manera la casa de Potifar que empieza a ser prosperado Potifar. Y empieza a ser prosperado y empieza a ser bendecido por José, por un esclavo israelita. Pero esta primer crecimiento en la vida de José y primer bendición y primer prosperidad, para él se le vuelve negra, para él se le vuelve una pesada carga. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar se enamora de José. Y se enamora, pero no de la manera que nosotros pensamos, se enamora porque quiere tener relaciones sexuales con él. Y le empieza a mandar cartitas, lo empieza a mirar con otros ojos y empieza a acosarlo a José. Pero José tenía algo en la cabeza, José había sido enseñado en tener una vida íntegra sexualmente. Pero la mujer lo acosaba. Pensemos por un segundo en José. José estaba lejos de su casa, no tenía a ningún familiar, a nadie que lo pueda acusar. Si tenía relaciones sexuales con la esposa de Potifar, su futuro estaba asegurado. Pero tener relaciones sexuales previo al matrimonio, tener relaciones sexuales con alguien que no era israelita, que no era de la familia y no era cercano, era desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo José? José le dijo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las veces que quieras, José le dijo que no a la esposa de Potifar. Pero la esposa de Potifar no se quedó ahí y un día lo esperó a solas. Se le tiró encima y quiso tener relaciones con él. Imagínate por un segundo, la chica que te gusta, pero que no es cristiana, que no va a la iglesia o que va a la iglesia, no importa, te espera en su casa a solas y se te tira encima. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Decime la verdad. Bueno, mira, José, ¿sabés lo que hizo? Rajó, salió, huyó de ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía en claro que su sexualidad era importante, que él quería mantenerse puro, limpio, blanco en su sexualidad, en su cuerpo. ¿Sabes lo que dice la Biblia cuando habla de la sexualidad? Dice que cualquier pecado es afuera del cuerpo, pero cuando es sexual involucra tu cuerpo, y tu cuerpo es donde reside el Espíritu Santo. Y cuando uno mata, lastima, trae impureza sobre su cuerpo, ¿sabés qué hace el Espíritu Santo? Se entristece, el Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo se pone mal porque te salvó, porque te da ánimo, porque te da alegría, porque te perdona, y se pone triste por eso. Y José en esta historia dice que huyó. Y el huir a José, ¿sabés lo que le trajo? El obedecer a Dios, el ser puro en su sexualidad, le trajo que lo metan en la cárcel, porque la mujer de Potifar empezó a mentir y dijo que lo había abusado, que quería abusar José de ella, y como bronca lo hizo. Y José tuvo que ir a la cárcel, durante años estuvo en la cárcel, cuando Dios le había dado un propósito, un sueño tremendo. Vivió en la cárcel por obedecer a Dios. Ser puro sexual implica decir no, implica que tus amigos capaz te rechacen, implica capaz que no te inviten a sus fiestas, implica que te carguen y que te desvaloricen. Pero quiero decirte algo, ese costo pagalo porque lo mejor que puedes hacer en tu vida es mantenerte puro en tu vida sexual hasta el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si vos caes? ¿Qué pasa si caes en la sexualidad? ¿Qué pasa si la pornografía te es atractiva y no podés parar? ¿Qué pasa si tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio o durante el matrimonio con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo? Jesús murió de esta manera en la cruz. Jesús murió con sus brazos abiertos. Jesús no rechaza a nadie. Quiero decirte que si vos vas a Él con un corazón de arrepentido y en perdón, Él te perdona y Él te rescata. Te aconsejo que además que hagas esto en oración, también busques consejo en tus líderes para que te bendigan y para que te acompañen en un tiempo de restauración. Gracias por escuchar, gracias por estar, nos vemos la próxima.